América Latina tropieza con la misma piedra una y otra vez. ¿Es mala suerte? ¿Tenemos malos líderes? ¿O sencillamente votamos mal? Hoy vamos a ir a un nivel más profundo. La mentalidad que nos empuja elección tras elección de vuelta al populismo. Sin un cambio cultural de fondo, el péndulo siempre vuelve. ¿Por qué parece que estamos condenados a repetirnos? Existe una respuesta incómoda. Tenemos un problema cultural. De mentalidad, como se dice coloquialmente. Una herencia de las cosas que creemos, las tradiciones, asuntos que chocan con la modernidad. Racionalismo, economía de mercado, propiedad privada, democracia liberal. En esa tensión, muchos terminan buscando un salvador. El caudillo que rescata el sistema y promete empezar de cero y, por supuesto, sanar todas tus heridas. En esa lógica, el Salvador se traduce en constituciones que expanden el poder del gobernante, o sea, justo lo contrario al ideal moderno, que es limitarlo. La tradición anglosajona del Estado de Derecho nace para ponerle frenos al poder. ¿Y nosotros qué hacemos? Le quitamos esos frenos. Pero entonces, ¿en qué pensamos a la hora de votar? Bueno, en la vida que nos gustaría tener, supongo. Pero ¿somos conscientes desde dónde partimos? ¿Cuál es la salida entonces? La revolución cultural antes que la política. Muchos insisten en que primero hay que cambiar las ideas. Sociedad civil, empresarios, intelectuales, jóvenes, todos trabajando juntos, porque sin ese giro mental el populismo regresa siempre, aunque sea con nuevas caras. Pero siempre con las mismas herramientas y las mismas intenciones. Es una tarea de curación, digamos. Dura, larga, sin garantías, pero necesaria. Freedom is not free, dirá el escritor y abogado chileno Axel Kaiser en la entrevista de hoy. La libertad no es gratis. Se defiende todos los días, en las aulas, en los medios de comunicación, en las urnas y sobre todo en la cultura. Es que si no damos esa batalla, el precio lo paga siempre, escucha bien, siempre el ciudadano común. Verán, hace unos días el Adam Smith Center for Economic Freedom presentó a sus investigadores y entre ellos está Axel Kaiser, que llega como investigador senior. Axel Kaiser es un abogado chileno, un autor muy solicitado sobre el pensamiento liberal contemporáneo. Axel Kaiser tiene mucho, pero mucho que decir sobre el tema que abordamos hoy. Axel, gracias por conversar otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, encantado. ¿Por qué parece que América Latina parece condenada al populismo una y otra vez? Mira, hay un tema cultural en nuestra región que es muy profundo y que tiene que ver con, bueno, una historia muy larga de creencias, de tradiciones, de visiones de mundo que son incompatibles hasta cierto punto con la modernidad. Y entonces nosotros nos debatimos entre ser definitivamente una región que abraza las ideas de la modernidad, esto es la idea del racionalismo, la economía moderna, ¿cierto? La propiedad privada, el capitalismo, por decirlo de otro modo, y la democracia liberal, y por otra parte está... Claro, a ver, ¿cuáles son esas ideas que no son compatibles con la modernidad, como dijiste? Lo que suena lapidario, por cierto, ¿no? Bueno, son todas las ideas del populismo colectivista que a nosotros nos es tan familiar, es decir, la de que tú tienes que tener un salvador, un caudillo salvador que te va a resolver todos los problemas de la vida y que ese es el que tú pones en el poder, finalmente, el Chávez, el Perón, el Ortega, el Morales, toda esa gente, el Correa, en fin, en nuestro caso en Chile fue el Salvador Allende en su minuto, y que ellos van a resetear completamente el orden social, ¿no? Que viene esta especie de limpieza
de un sistema que es podrido, que es corrupto, que ayuda solo a unos pocos, lo que es falso, de acuerdo a los datos y de acuerdo a toda lógica. Y entonces nosotros elegimos a esas personas y queremos que tengan el mayor poder posible. Es decir, nosotros en América Latina hacemos constituciones, por ejemplo, para extender el poder de los gobernantes a su máxima expresión. En la circunstancia de que el mundo moderno lo que busca es limitar el poder de los gobernantes. ¿Ya? Y la tradición constitucionalista anglosajona es precisamente eso, ¿no? Lo mismo que la idea del Estado de Derecho alemán, el Rechtsstaat, que es ponerle límites al poder del gobernante. Nosotros es al revés. Como creemos en esta cosa utópica del Salvador, obviamente queremos darle todo el poder posible. ¿Sí? Porque ¿cómo va a ser su magia si es que no tiene todo el poder? Entonces, y a mi juicio, los que han hecho un legado nefasto en esa materia han sido los jesuitas en América Latina. Porque no hay una tradición más influyente en nuestra región que la de la Iglesia Católica. Ok, ¿sabes qué? Digo, por cierto, no te había oído antes decir esto. Mira que hemos conversado varias veces, pero es la primera vez que te oigo poner un punto tan específicamente sobre la iglesia. Se trata de una vertiente específica, en todo caso, que es la jesuita, que a mi juicio ha sido la más influyente en la historia de América Latina. Y los jesuitas fueron una reacción contra la modernidad. Fueron fundados por Ignacio Loyola con una filosofía que era básicamente la del populismo jesuita, como ha dicho Loris Sanata en uno de sus libros importantes sobre la materia, y que ve en el mercado, ve en los ideales de la ilustración, ¿no es cierto? Y el individualismo, fundamentalmente, los enemigos a combatir. ¿Por qué? Porque estos serían corruptores del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se tiene que consolidar, se tiene que básicamente conformar en la sociedad, ¿no? En una comunidad de fieles que sigue al pie de la letra las prescripciones de las Sagradas Escrituras, de acuerdo como las entienden los jesuitas, ¿no? Y para ellos esto significa tener una sociedad, una comunidad con igualdad de experiencias, con igualdad vital, y que no haya desigualdades y todas estas Y cosas. que en el discurso moderno se traduce en la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, hay gente que entiende igualdad de oportunidades como básicamente que todos tengan una educación similar, que tengan básicamente acceso a salud, a cosas, Ajá. derechos sociales. No, los jesuitas es una cuestión mucho más socialista, es que no haya diferencias de resultados tampoco. Y entonces a lo que a nosotros nos molesta en América Latina, en la tradición de nuestra cultura impregnada por estas ideas, es que haya desigualdad de resultados, ¿no? Ahora, yo creo igual que la desigualdad de oportunidades conduce a la desigualdad de resultados y la igualdad de oportunidades necesariamente implica igualdad de resultados porque termina, si tienes desigualdad de resultados en una generación, transmitiendo desigualdad de oportunidades a la segunda. Entonces, la igualdad de oportunidades no es lo que tenemos que buscar mejorar oportunidades desde el punto de vista de la libertad. Pero lo que le molesta, y por eso la tradición católica y jesuítica se aviene también al comunismo y al socialismo en América Latina. Y por eso el Papa Francisco, que era jesuita, alababa a los comunistas y tenía tan buenas relaciones también con Cuba, con Evo Morales, con Nicaragua, con todas estas dictaduras. Claro, claro. Porque le agradaba básicamente lo que hacían, en el sentido de que, si bien él no era un comunista de la misma madera que estos dictadores, tiene un enemigo común, que es el liberalismo moderno occidental, ¿no? Y el capitalismo. Aún llevándolo bastante más atrás en la historia, que es lo que acabas de hacer, ¿no? Es decir, poniendo la responsabilidad sobre los jesuitas nos hace retroceder varios siglos en el foco. Sigue habiendo una idea que es como que en realidad hay una victimización, digamos, ¿no? Pero hay otros que intentan poner la idea de la responsabilidad en el voto actual, digamos, en estos ciudadanos que somos hoy, Axel, en cómo votamos hoy a pesar de las evidencias que tenemos, ¿no? La tradición cultural histórica de un país y de una región, de sus comportamientos en un determinado momento histórico. Es imposible. Si Estados Unidos es el país grandioso que es por la tradición que tiene desde los padres fundadores de Estados Unidos en adelante, que es todo lo contrario a la nuestra, que es el respeto al derecho de propiedad, que es un individualismo radical en el sentido de respetar el proyecto de vida de las personas y su propiedad, que es de limitar el poder del Estado, etcétera. Entonces, eso es lo que hace grande Estados Unidos. En América Latina nosotros necesitamos una transformación cultural tan profunda
para salir de la mediocridad y del desastre en el que estamos y al que recurrimos, en el que caemos una y otra vez, que básicamente está combatiendo con la historia. Y por eso hay que entender bien las raíces y las causas. Obviamente son múltiples, pero te insisto, una de esas es la mentalidad. Si la razón por la que ganan siempre los mismos, y tú puedes decir, bueno, los votantes actuales, sí, pero resulta que los votantes actuales votan por la misma gente, con el mismo tipo de mentalidad que 100 años atrás, que son por ejemplo, que es lo que ocurría con Perón, lo que ocurría con Salvador Allende, lo que ha ocurrido con, bueno, cuántos aspirantes a dictadores revolucionarios que hemos tenido. Es siempre lo mismo, si no hay nada nuevo ahí. Entonces, hay una continuidad histórica. Y eso se puede explicar solo a partir de categorías culturales, de las formas de pensamiento, de creencias, de tradiciones que tenemos en ¿Y nuestra cómo se región. sale de ahí? Es la pregunta, porque, a ver, diferentes políticos para no irnos demasiado tiempo atrás, pero en el último par de décadas han intentado esta revolución del pensamiento de la que hablas. Quizás es más evidente en los últimos años, pero lo han intentado. Y los votos cíclicamente regresan. Solo tomo el caso de Argentina para tener un poco en cuenta el resultado electoral de los últimos días. Pero ahí está. Parece, todo indica que hay como una especie de artilugio que no acaba de descubrir cómo hace que la población una y otra vez regrese a los mismos patrones de voto. No, la revolución cultural e intelectual no la ha intentado ningún político antes en América Latina. Lo que ha habido han sido campañas para ganar, con propuestas para resolver problemas específicos. Pero no un cambio de paradigma. El cambio de paradigma efectivamente se ve con Milei. Y eso hace que él termine ganando y que, bueno, haya podido hacer muchas de las cosas que ha hecho, pero ahí tú ves en el caso de Buenos Aires, de las elecciones recientes, lo que es el peso de la historia, lo que es el peso de la cultura y de la mentalidad de la gente. O sea, Buenos Aires es un bastión peronista. Sí. Milei perdió la elección presidencial en Buenos Aires, la ganó por un amplio margen en el resto del país, pero la perdió en Buenos Aires. Y en definitiva, hay gente que se siente más cómoda en la dependencia, en la servidumbre, en la mediocridad, que en la libertad. Y van a votar, a pesar de toda la evidencia, y también por errores propios, porque probablemente hubo errores del mismo gobierno en ese caso, pero una y otra vez por los mismos. Mira el caso de Estados Unidos. California es un régimen de partido único hace cuánto tiempo. Y California es un estado que es un desastre comparado con lo que podría ser. Tiene la tasa de pobreza más grande, la tasa de homelessness más grande, tiene una de las tasas de criminalidad más altas y así sucesivamente. Y se salva porque tiene industrias ultra productivas en las que básicamente participa un pequeño grupo de personas que generan mucho valor agregado y el resto no vive bien en California, comparado con otras partes. Entonces, lo mismo en Nueva York. ¿Qué alcalde republicano puede ganar en Nueva York? Están a punto de elegir un comunista. Y ese es el problema que tienes tú cuando una cultura se afianza a un punto, una cultura política, ideológica, en que es casi imposible extirparla y la gente prefiere hundirse muchas veces. Axel, ¿y ves en las prácticas liberales, en el ejercicio liberal del gobierno de quienes sí han tenido esa oportunidad, algo que corregir, algo que criticar, digamos, porque algo tiene que haber, ¿no? Yo te insisto que la responsabilidad de perder elecciones, claro, uno siempre se la puede atribuir en parte a los políticos, pero si tú no cambias de raíz la mentalidad y la cultura profunda de una nación, lo cual es una tarea titánica y muy compleja, siempre vas a tener el regreso de los populistas y de los kirchneristas y la manga de delincuentes y ladrones que caracterizan a las izquierdas latinoamericanas. Y yo he estado trabajando hace décadas por lograr eso. Creo que hemos hecho avances importantes, sobre todo entre la gente joven, pero no es suficiente. Y efectivamente, si tú quieres ir caso a caso, puedes analizar en Buenos Aires, en Argentina, y vas a encontrarte con que hubo errores de parte del gobierno, probablemente en temas comunicacionales, en temas de aparato político. Hubo ciertas operaciones políticas también del lado de la izquierda que fueron muy efectivas, ¿no es cierto?, para manchar al gobierno. Y entonces, ellos tienen que tomar las medidas que corresponden en ese sentido. Pero tú nunca vas a tener
en el caso de Suiza, una elección en la cual se ponga en juego el modelo de sociedad suizo. Incluso en Estados Unidos no te va a pasar eso. En que tú dices, bueno, sale elegido alguien, salía Kamala Harris y nadie estaba pensando irse a Estados Unidos porque salía Kamala Harris. Siempre en América Latina, si sale este, me voy del país, me voy a ir a Miami, me voy no sé dónde. Siempre estamos así. En los países desarrollados en general esto no es así, a pesar de que también han entrado en un proceso de decadencia profundo porque han ido horadando los fundamentos de su éxito y se han metido ideologías nefastas como el wokismo, el socialismo y cuestiones así, a niveles en que no se conocían desde la periodo entre guerra o de la guerra. Entonces, pero en general no tenemos ese problema en esos países. Y en los nuestros sí. Hablaste del wokismo y esta cultura woke que va en contracultura en muchos sentidos, pero me pregunto con honestidad y te pregunto si no crees que esta ventana de comunicación se debe a que sí en efecto hay como injusticias históricas en algunos sectores, aunque sí hay cosas que actualizar en la sociedad, o es sencillamente una cuestión ideológica. No, porque no vivimos, digo, esta es la época en que menos injusticia, en que menos discriminación y menos desventajas existen para todos los grupos, da lo mismo su raza, sexo, condición, de la historia humana. Entonces, empezar a reclamar y a llorar ahora por lo que pasó un siglo, 2 siglos atrás, es nada más que un pretexto ideológico para destruir la civilización occidental, que por lo demás es la más noble que ha existido en la historia humana. Fueron los occidentales los que eliminaron la esclavitud, fuimos los occidentales los que creamos la idea de derechos humanos, los que creamos la democracia moderna, los que creamos la ciencia moderna, el progreso, el capitalismo, todos fuimos los occidentales. Entonces, esta obsesión con odiarnos a nosotros mismos, ¿no? La fobia hacia nuestra propia civilización y cultura, es una cuestión ideológica y viene de las universidades y viene de los activistas neomarxistas que se tomaron en las universidades norteamericanas, que eso está súper documentado y que llegan al punto de decir cosas tan estúpidas como que la matemática es racista porque la inventaron sobre todo hombres blancos, la física es racista, la biología es patriarcal y cuestiones así. Y se la creen, ¿no? Y estos están en Harvard y están en todas esas universidades que son hoy día, yo diría, centros de adoctrinamiento en los cuales se quiere pervertir completamente el cerebro de una persona joven, tienes que enviarlo a estudiar ahí. Y de ahí se esparcen al resto de la sociedad por el periodismo, ¿cierto? Los liderazgos que asumen en las empresas, políticos, etcétera, porque salen de esos lugares y la élite termina contaminada con todo este wokismo que en realidad es una ideología totalitaria, muy parecida a lo que fue el nazismo en su minuto con toda esta obsesión racial, identitaria, y el marxismo, que también en realidad no es muy distinto que el nazismo en varios sentidos. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando en Occidente, y Occidente está en decadencia, está en un proceso de autodestrucción, no hay ninguna duda al respecto. Y donde peor se ve es en Europa, especialmente en Inglaterra y Alemania y Francia. O sea, son países que, así como siguen, en 2 o 3 generaciones más no van a existir. No Okay. van a existir. Hay actores importantes jugando en este nuevo escenario. Y por un lado, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, uno podría ver a los musulmanes, digamos, pero si nos concentramos en el caso de América en general, uno ve un actor súper importante que es China jugando en el territorio y jugando a través de un discurso cultural muy atractivo y jugando a través de una invasión tecnológica con tecnología que hay que decir muchos consideran muy atractiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se equilibra este escenario? Bueno, China es una gran potencia y como lo hizo la Unión Soviética en su minuto, está en una guerra fría con Estados Unidos y Occidente y obvio que intenta esparcir su influencia a zonas que son de interés. Nosotros en América Latina tenemos recursos naturales muy valiosos, tenemos importancia geográfica, geopolítica, etcétera. Y eso es parte de la disputa por la hegemonía que tiene con Estados Unidos. Ahora, nosotros también tenemos que elegir con quién nos vamos a estar más cerca en términos filosóficos y políticos, más allá de hacer negocios o no con China. A mí me parece que... Pero perdón, Axel, pero eso no es como una intelectualización. Quiero decir, después en el día a día, en la compra de tecnología barata, en el supermercado, es decir, eso es una discusión que se mantiene también en unas esferas un poco intelectualizadas. La sociedad, en su actuar cotidiano,
no se detiene a esa intelectualización de con quién nos vamos a asociar. ¿No te parece? Es que esta no es una decisión de la sociedad, es una decisión de las élites políticas. Ellos sí tienen que decidir si la política exterior de un país va a estar alineada con el eje China, Rusia, Irán, Norcorea, o va a estar alineada con el eje Estados Unidos, Europa, Israel, digamos. Y es una decisión, y son decisiones que se traducen en acuerdos comerciales, en cartas compromiso, en simpatías, digamos, gubernamentales. Se traduce en todo eso, pero también en mucha colaboración en términos de intercambio de inteligencia, colaboraciones militares, compra y venta de armamento, cuestiones de ese estilo, pactos probablemente de seguridad, cosas así. Y también de frenar, ¿no es cierto?, la influencia de estas otras potencias, comprando, por ejemplo, recursos que son críticos. O sea, no podemos dejar toda la minería, las fuentes de energía y todo lo demás, y los puertos, etcétera, en manos de potencias que el día de mañana van a ser enemigas y que son dictaduras totalitarias espantosas, en las que no puedes confiar, porque obviamente no puede criticar mucho a Estados Unidos, pero es mucho más confiable que el régimen chino, que el régimen ruso. Entonces, creo que hay que mantener un equilibrio. Obviamente, tú tienes que comerciar con China, vas a tener negocios, los que más comercian con China son los mismos Estados Unidos. Entonces, es así, pero de ahí a que los chinos empiecen a generar una influencia política institucional en tu país, y a nosotros en Chile, por ejemplo, hemos tenido escándalos donde los chinos están financiando a políticos del Partido Comunista Chileno para que les den permisos Sin falsos duda, claro. para construir cosas y empiezan a tomar posiciones. Bueno, eso es otra cuestión que es mucho más delicada. ¿Y por qué? Porque el modelo que ofrecen los chinos es un modelo de un totalitarismo digital criminal, que nosotros no queremos tener. La democracia liberal americana, por muchos efectos que tenga, sigue siendo superior, desde el punto de vista moral, filosófico y también práctico, que cualquier sistema alternativo. Y ahí es donde tenemos que estar alineados. No en todo, no siempre hacer todo lo que nos dicen, pero en términos gruesos sí, tenemos que estar alineados con el proyecto norteamericano, que tiene sus propios problemas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta de salida entonces? Porque permíteme plantearte una serie de preguntas. Comenzamos esta conversación sobre la transformación, hablando de la transformación. Y tú dijiste que no hubo hasta Milei alguien que intentara una transformación de ese tamaño. Permíteme poner algunos casos y orillarte a la pregunta de sí o no. Pero no lo hizo Piñera en Chile, no lo hizo Lacalle en Uruguay, no lo hizo en alguna manera Macri en Argentina. No intentaron un cambio. ¿Era una especie de maquillaje entonces solo para hacerse del poder? Ninguno de ellos es una persona, ni fueron líderes intelectuales de cambio cultural, absolutamente ninguno. Y es más, los tres fueron socialdemócratas y son socialdemócratas. Y la socialdemocracia en una región como América Latina normalmente le abre las puertas a la izquierda revolucionaria, a la izquierda que quiere destruirlo todo, porque la socialdemocracia es izquierda. Lo que pasa es que es izquierda edulcorada. Hablaba el otro día con un amigo que me decía exactamente lo mismo que tú. La gente de centro en América Latina siempre acaba siendo de izquierda, me decía. Un querido amigo en común, por cierto. Es de izquierda. Lo que ocurre es que no son comunistas, no son revolucionarios. Es una izquierda moderada, pero que le abre las puertas a los revolucionarios porque les dan la razón en el diagnóstico, en muchos temas. Y además votan con ellos muchas propuestas legislativas, porque moralmente están de acuerdo en el fondo de lo que están planteando. Y después cuando se van al extremo y siguen el proceso, ¿no?, de destrucción del país, bueno, ahí esa misma izquierda de centro o centroizquierda se espanta y lo denuncia, pero normalmente es muy tarde y tampoco está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para frenarlo. Así es que ahí no hubo ningún cambio de absolutamente nada, ni con Lacalle Pou, ni con Piñera menos, y Macri tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ruta de salida, Axel? Porque si pones toda la responsabilidad sobre Milei, ¿es un hombre en el continente? ¿En serio? No, lo que pasa es que Milei tampoco es el que generó toda la revolución cultural en Argentina, eso no es así. La revolución cultural la generamos, yo algo jugué de rol ahí, muchos intelectuales que estuvimos dando esa batalla para cambiar la mentalidad de la gente joven y de otras personas durante décadas, y más de una década antes de que Milei
realmente se convirtiera en la estrella indiscutible, hiciera explotar más el movimiento. Pero si tú no cambias la mentalidad de la gente, que nuestro país es un desastre por lo que la gente tiene en la cabeza, nada más que por eso, si tú no cambias la mentalidad de las personas a nivel de sociedad civil, como empresarios, ¿no? Como intelectuales, no cambiamos el discurso de lo que la gente cree y piensa, bueno, siempre vas a volver con los populistas nefastos de toda la vida. Porque la gente los va a votar porque va a estar de acuerdo con ellos y porque creen que si les regalan cosas van a estar mejor. Y la realidad es todo lo contrario, como sabemos. Es una tarea titánica y difícil. Yo no te puedo decir que es fácil, ni siquiera te puedo asegurar que esto a la larga funciona. Es como una quimioterapia cuando tú tienes cáncer. Tú no sabes si te vas a salvar, pero sabes que si no la haces te vas a morir seguro. Frase lapidaria, ¿eh? Entonces es así. Nosotros tenemos que hacer una quimio permanente en América Latina para ver si logramos salvarnos de lo peor, o al menos, y en el peor de los casos, digamos, y en el mejor darlo vuelta y despegar definitivamente. Me quedo con la reiteración de la primera parte de mi última pregunta. ¿Cuál es entonces? ¿Quiénes son los personajes que tú ves hoy como representantes de quienes podrían encabezar un movimiento de reversión ideológica en América Latina? No, el movimiento de reversión ideológica lo estamos encabezando. Personas como yo, como Agustín Laje, Agustín Echevarne, un par más que hay, pero somos muy pocos. Porque obviamente eso implica pelearse abiertamente con la izquierda en los medios de comunicación, en las redes, en los libros, en todas partes. Y eso acarrea un costo muy alto, porque la izquierda es violenta, una parte de la izquierda es criminal, derechamente, te amenaza de muerte, te ataca, te funa, lo que nosotros no somos así. Y entonces hay muy poca gente dispuesta a hacer eso. Muchos se quejan, pero nadie está dispuesto a pelear de verdad. Y freedom is not free. Por eso a mí me gusta Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha más gente dispuesta a dar esa pelea. Mira lo que ha hecho Elon Musk por salvar Estados Unidos y Occidente, que acá en América Latina. Entonces, para los que estamos en esta pelea muchas veces es muy desolador, digamos, ver cómo estamos dando esta lucha, este combate, que nos siguen mucha gente, millones de personas, pero son pocos los que se atreven a compartir las filas adelante y están en la primera línea de batalla, porque nadie quiere incomodarse ni asumir el costo. El problema es que el costo después, si no la das, es mucho mayor. Pero te tienes que terminar yendo de tu país, que es lo que le pasó a Argentina con millones de personas jóvenes que se terminaron yendo a vivir a otros lados porque allá no había oportunidad, y ni hablar de todo Centroamérica, Venezuela, Cuba, y podemos seguir eternamente. Sí. Pasando a Colombia, incluso Chile. En Chile ya se ha ido gente y la fuga de capitales de nuestro país ha sido enorme, que era un país estable. Entonces, mira, yo mientras viva voy a seguir haciendo esto porque es lo correcto. Ahora, ¿iremos a revertir para siempre la situación? No, porque además esto es una lucha que no termina nunca. Es casi una lucha entre el bien y el mal, ¿viste? Mientras los seres humanos tengamos libertad, y ojalá siempre la tengamos, vamos a poder elegir entre el bien y el mal. Y bueno, nosotros en América Latina, por engaño, por comodidad, por cobardía, por lo que sea, tendemos a elegir muchas veces el mal. Y tenemos a gente que son verdaderos delincuentes, como Gustavo Petro, como bueno, ni hablar de Nicolás Maduro, como Lula da Silva, como Claudia Sheinbaum, que está asociada con el narco, por lo menos su partido Morena, como Gabriel Boric, que está asociado con delincuentes abiertamente, el Partido Comunista en Chile, que gobiernan. Es una cosa impresionante. Y parece que no nos importa elegirlos, porque no tenemos tampoco nosotros la fibra moral para rechazar a ladrones, corruptos y fabricantes de miseria. Y eso explica que gane Kicillof, la gente de Kicillof en Argentina, que son unos delincuentes, son unos ladrones, y nadie ha hecho más daño a Argentina que los peronistas y que los kirchneristas. Y su máximo referente está presa, y a la gente no le importa. Esto es inconcebible en un país desarrollado. Sí, hay escenarios de la elección en Buenos Aires que son francamente surrealistas. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria, pero dando discursos que se emiten por todas partes y saliendo a hacer una cosa de locos. Me quedo con eso, Axel, con una de tus últimas frases. Freedom is not free. La libertad no es gratis. Es Axel Kaiser. Gracias. Muchas gracias.
Ok, ha sido una entrevista que nos deja varias cosas para pensar. ¿A quiénes votamos? ¿Por qué los votamos? ¿Cómo votamos? Todas esas preguntas tenemos que hacernos antes de que vayamos a las urnas por la próxima vez. Y no importa el lugar del mundo donde nos estés mirando, porque la verdad es que hay una serie de males que parecen planetarios. Ok, antes de despedirnos vamos a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center. Muy bien, esta vez estamos aquí para presentarles el número 12 de la revista Agenda, que trae un paquete de temas muy interesantes. Comencemos por algo que les hará mucho sentido. Aparecen líderes por fuera de los partidos tradicionales y, como muchas agrupaciones, parecen navegar sin referencias muy claras. Es un fenómeno que está transformando la política, donde hay figuras individuales que logran llegar al poder gracias al alcance de su popularidad y gracias al desgaste de las estructuras de los partidos, mientras otras agrupaciones pierden peso y pierden rumbo. La revista explora también el ascenso de una región en el centro de la política, la economía y la cultura, y cómo los cambios globales impactan tanto en Europa como en América Latina. Se abordan los retos que afronta Europa, los movimientos en Estados Unidos que marcan tendencia y, por supuesto, el panorama latinoamericano con elecciones reñidas, desafíos para la democracia, nuevos actores regionales, en fin. Y la tensión entre la libertad y el autoritarismo. De eso habla este número de la revista Agenda. No se lo pierdan. Ahora sí, creo que fue todo por hoy. Soy Gabriel Bauducco y te invito a que nos acompañes la próxima.